vimos que la coinonía tiene un fundamento, y ese fundamento objetivo es que todos estamos unidos por nuestra relación con Cristo. Es decir, no puedo tener coinonía con una persona que no ama a Cristo o que ha sido salvado por la fe en el Señor Jesucristo, porque eso es lo que me da unión con otras personas que realmente han sido transformadas y perdonadas, y por lo tanto objetivamente estoy unido a esas personas. Eso significa de que la coinonía no se da solo a nivel de iglesia local, sino que en todo lugar del mundo tenemos coinonía, es decir, comunión con personas que han sido salvas por Jesucristo. Pero dentro de la iglesia local podemos decir que la coinonía involucra compañerismo y comunidad, eso estuvimos viendo. También involucra compañerismo espiritual y también involucra, y aquí nos vamos a quedar, el uso de dones espirituales, ¿sí? Dones espirituales dentro de la comunidad. También involucra el hecho de compartir las posesiones, también involucra el compañerismo en el sufrimiento y también involucra compañerismo en el servicio. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, en esta sesión, si Dios lo permite. Bueno, dentro de la comunidad debemos usar nuestros dones espirituales para la edificación del cuerpo. Acompáñenme a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Si la persona que está al lado tuyo no tiene Biblia, por favor, estate atento para compartirla. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera Pedro 4:10, dice así la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la coinonía, cuando hablamos de la comunión unos con otros, cuando hablamos en la interacción entre creyentes que están unidos a Cristo, no debemos ser pasivos respecto a la participación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que todos los cristianos seamos participantes activos, es decir, socios en el trabajo de la empresa del Evangelio, en dar a conocer el Evangelio y también el crecimiento de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de dones espirituales, se ha discutido mucho en cuanto a esto. Se ha hecho mucho énfasis en cuanto a cuál es tu don. A ver, levantá tu mano y decime cuál es tu don. Y allá, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Y es útil, está bien que querramos descubrir el don, pero la Biblia, cuando hablamos de servicio, más bien habla de una función que cumplimos. Y esa función a la que Dios nos llama, Dios nos capacita, y esa capacitación, ese equipamiento es el don. Así que probablemente comprendas primero tu función en el cuerpo de Cristo y luego descubras que Dios te puso en esa función porque te ha capacitado con ciertos dones. A veces invertimos la pregunta y eso hace que estemos mucho tiempo sin servir. Y lo cierto es que cuando uno es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de una comunidad particular, una iglesia local, entonces Dios lo llama a servir, o a buscar una función en el cuerpo de Cristo. Leímos eso en Romanos. Cada uno según la función que Dios le ha dado, ministre a otros. Entonces no debemos ser pasivos. Dios nos capacita para cumplir esta función, y esta función, este equipamiento, se llama dones. Entonces, la verdadera pregunta no debería ser ¿cuál es mi don?, sino ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo hacer para hacer edificar el cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo aportar a la comunidad, a la iglesia, para hacer crecer? Bueno, Dios me ha dado dones, y esos dones me van a ayudar a cumplir esa función. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver algunos principios de lo que son los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Principios acerca de los dones espirituales. En primer lugar, primer principio. Vamos a ir rápido con esto. El propósito de todos los dones espirituales tiene dos funciones. Tus dones, la capacitación que Dios te dio, tiene dos funciones particulares. En primer lugar, es servir a otros, y en segundo lugar, glorificar a Dios. No en orden de prioridad, sino así lo presenta la palabra de Dios. Ahí en 1 Pedro 4:10, lo leímos recién, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da,
para que en todo, escuche bien, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por todos los siglos. Amén. Y aquí vemos en este texto, en 4:10, que el uso del don no es para mí, es para ministrar a otros. Mis dones no son míos, son de Dios, y no son para mi beneficio, sino para el beneficio de otros. Entonces dice, cada uno, según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Cuál es para qué? Bueno, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, en el uso de los dones no hay lugar para la búsqueda de reconocimiento, para la búsqueda de fama, para la búsqueda de autorrealización. No voy a encontrar satisfacción en sí mismo por el uso de mis dones, ni por el éxito en el uso de mis dones. Mi satisfacción solo está en Cristo y en mi relación con Él. Por lo tanto, el uso de mis dones debe ser para servir a Cristo, a otros y glorificar a Dios. En segundo lugar, otro principio importante cuando hablamos de dones es que cada cristiano tiene un don. Cada uno ha recibido un don de parte de Dios, al menos. Es decir, que Dios te ha capacitado para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Y cada don es importante. Cada don es importante. Nadie puede decir, ay, qué lástima, yo no voy a servir porque yo no tengo un don. No, no es posible decir eso. Si sos un cristiano, junto con ser cristiano, Dios te puso en una familia y te ha puesto con una función en esa familia para que sirvas a tu familia, para que sirvas al pueblo de Dios, para que edifiques al cuerpo de Cristo, para que llames a otros a conocerle, y por lo tanto te ha dado dones. Alguno puede decir, pero mi don no es importante. No, no menosprecies tu don, es algo que Dios te ha dado, y cada don es importante. Los dones, en tercer lugar, son otorgados soberanamente por Dios, dice la palabra de Dios. Cuando leemos Romanos 12, 1 Pedro capítulo 4, Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 12, son todos los pasajes que hablan acerca de dones espirituales, nos muestra de que tanto el Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo en entregar los dones a los creyentes. No puedo yo elegir qué don tener, sino que Dios ha determinado qué don voy a recibir. Él quiso que así fuera y así es. Así que no menosprecies el don que Dios te dio. Él lo ha decidido así. En cuarto lugar, cada don es otorgado por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo tengo este don porque trabajé para tener este don. No, es dado por la gracia de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. Por definición, don es un regalo, por definición. Entonces tenemos que entender, como les dije recién, de acuerdo a Romanos 12, 1 Pedro 4, son todos pasajes claves respecto a los dones, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4, ninguno de nosotros merece el don que recibió. En quinto lugar, todos los dones necesitan ser desarrollados y ejercitados. No por el hecho de tener el don, ya lo he logrado. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que aunque Dios me ha capacitado, Dios quiere que yo me ejercite en ese don. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No descuides. Ocúpate de estas cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, si mal no recuerdo. Es ahí que él le dice, ocúpate de estas cosas. El que enseña debe estudiar. El que sirve debe hacerlo con competencia. El que tiene el don de misericordia debe hacerlo con sabiduría. Y eso se desarrolla, se ejercita. Así que todos los dones deben ser desarrollados y ejercitados. Aquí hay un principio importante. ¿Por qué no todos estamos en el mismo nivel en el uso de nuestros dones? Primero, que a cada uno se le ha dado una medida de cierto don, una medida de esta gracia. Pero en segundo lugar es que no todos nos ejercitamos como deberíamos en los dones que Dios nos ha dado. A veces somos negligentes o perezosos en el uso de nuestros dones. Bueno, otro principio de los dones espirituales es que el uso efectivo de cada don siempre depende de, valga la redundancia, de mi dependencia a Cristo. De mi dependencia a Cristo. Recién, antes de comenzar esta enseñanza, le pedí a Dios que Él me ayude. Siempre es difícil pararse delante del pueblo de Dios y enseñar la palabra de Dios. Siempre, ni una sola vez me ha resultado fácil. Y a medida que van pasando los años, y en la medida que voy practicando, y en la medida que van pasando las ocasiones, cada vez me resulta más difícil.
porque me doy cuenta más de mi dependencia de Dios. Esto acá no se trata de la elocuencia, no se trata de cuánto haya leído ni cuánto haya estudiado. Estoy esperando que Dios obre en mi corazón y en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Eso no lo puedo hacer yo, solamente Dios lo puede hacer. Y le pido a Dios que Él obre en nosotros, en medio nuestro. Porque mi don no puede ser ejercitado en independencia. No, yo soy un crack, las tengo re claras, sé enseñar súper bien. Todo lo contrario, dependo de Dios. Lo necesito a Él, necesito de su savia. Él es el tronco, Él es la vid. Yo soy el pámpano, necesito que Él me dé vida, me imparta vida para poder ministrar correctamente al pueblo de Dios. Y si Él no me da de su gracia, de su misericordia, esto no va a tener ningún fruto. No podemos confiar en nosotros mismos. Y eso me está ocurriendo a mí en este momento, pero eso ocurre cuando vos ministrás, cuando usted ministra en su don. Si lo hacemos independientemente de Dios, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, no va a haber efectividad en el don. Todo don tiene poder espiritual cuando se ejercita en dependencia del Espíritu Santo por medio de la comunión con Cristo. Finalmente, hermanos, estoy hablando de la coinonía. La coinonía es comunión, es el servicio, es la relación, es la asociación, todo lo que vimos en la primera sesión. Esto también involucra que uses tus dones para el servicio a la iglesia. Y si realmente amás al pueblo de Dios y querés servir al pueblo de Dios, vas a querer ejercitar tus dones. Por eso, en último lugar, como principio de dones espirituales, solo el amor le dará verdadero valor a nuestros dones. Escuche bien, esto es lo más importante. Esto se aplica a todo. Solo el amor le va a dar verdadero valor a nuestros dones. Acompáñenme a 1 Corintios 13. Luego de hablar de los dones espirituales, 1 Corintios 12, encontramos el capítulo que habla del amor. Mire lo que dice este texto. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, después se sigue describiendo el amor, este texto. Pero déjeme mostrarle cómo se aplica esto a nuestros dones. Luego de explicar los dones espirituales en 1 Corintios 12, ahora el capítulo 13 nos habla del amor, de la importancia del amor. Le está dando valor a los dones. Imagínese que usted puede escribir ahora en su hoja y en un renglón a poner ceros. Ceros, 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 ceros. Ponga 10 ceros. ¿Qué número tiene? Cero. Ponga 100 ceros en un renglón. ¿Cuánto tiene? Cero. Muy bien, así son nuestros dones, nuestros talentos, nuestros esfuerzos. Todo lo que podamos querer hacer, todo nuestro ímpetu, todas nuestras ideas, toda nuestra elocuencia, todo nuestro talento, son ceros. Son ceros. Pero fíjese, volvemos a retrocedemos, y si a ese renglón le añadimos un 1 adelante, ahí tiene un valor más grande, ¿verdad? Bueno, eso es el amor. El amor le da significado a todo lo que somos y hacemos. Entonces usted puede tener muy buenas motivaciones, yo puedo tener muy buenas motivaciones, pero si no tengo amor, no tiene ningún valor. Y la coinonía tiene que ver con eso, con amarnos unos a otros y servirnos unos a otros, y solamente el amor poner al servicio nuestros dones, por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Porque el amor es lo que le va a dar valor a nuestros dones, a nuestra fe y a nuestro celo por Dios. Yo puedo estar muy celoso por la sana doctrina, podemos estar muy celosos con hacer las cosas bien, podemos estar muy celosos con que un ministerio salga muy bien, podemos ser muy meticulosos con el ministerio musical, con las notas, con esto, podemos ser muy celosos con la decoración, podemos ser muy celosos con la cocina, pero si no hay amor, ningún valor. Lo que le da valor a nuestro servicio es el amor. Es el amor.
y necesitamos entenderlo. El amor lo podemos tener solamente, no estamos hablando de un amor como el de un padre a un hijo, ni de una esposa a un esposo. Estamos hablando de ese amor del cual nos habla 1 Juan capítulo 5, ese amor que solo viene de Dios, del que nos habla Romanos 5:5, que ha sido derramado por Dios en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Bueno, hablamos entonces de que la coinonía implica servir por medio de nuestros dones, pero también la coinonía implica compartir tus posesiones. Implica compartir tus posesiones. Bueno, estamos dentro de la iglesia, por eso es bueno aclarar que bajo ninguna circunstancia, ¿estamos bien? Bajo ninguna circunstancia estamos hablando de prosperidad espiritual, ni de que usted tiene que venir a dar su diezmo, ni de que usted tiene que venir a dar dinero. Acá tiene que ver, cuando hablamos de compartir nuestras posesiones, estamos hablando del cuidado mutuo que tenemos que tener unos con otros cuando surgen necesidades. ¿Qué responsabilidad tiene un creyente en responder a las necesidades de otro creyente que son diferentes a las de una persona que no conoce a Cristo? Alguien puede solidarizarse, yo ya lo dije esto, pero alguien puede solidarizarse cuando ve a alguien en necesidad. Yo hoy les contaba, en una ocasión mis zapatillas estaban muy rotas y un cliente inconverso, de hecho budista, me vio con zapatillas rotas y me compró unas zapatillas. Y fue una bendición. Yo vi la mano del Señor de esa manera, ¿verdad? Es lindo, perfecto, es hermoso. Pero lo que quiero mostrar con todo esto es que los incrédulos también se emocionan. Son movidos por la misericordia y satisfacen necesidades. Pero la coinonía bíblica es absolutamente diferente a esto. Su uso común tiene más que ver con que tu necesidad es mi necesidad. Ninguno de nosotros, hablando del cuerpo, volviendo al tema del cuerpo, va a decir, miren, este pantalón, qué vergüenza. Estas piernas, qué vergüenza, están desnudas con este pantalón roto, ¿verdad? Menos mal que el cuerpo está bien, que la parte de la espalda está cubierta. No, soy todo entero, ¿verdad? Nadie está pensando en su cuerpo separado de sus piernas, ni de sus brazos, ni de su cabeza. Bueno, así somos un cuerpo. Y lo que quiere decir esto es que cuando uno de nosotros está en necesidad, todos estamos en necesidad. Tu necesidad es mi necesidad. Entonces afrontamos el hecho de buscar satisfacer necesidades unos a otros de una manera diferente en el cuerpo de Cristo. Entendemos que somos un cuerpo, que nuestra unión es por Cristo. Entonces abordamos la satisfacción de nuestras necesidades de manera diferente. Bueno, voy a ir rápido con esto, pero cuando hablamos de satisfacer nuestras necesidades, la Biblia habla de que debe ser una experiencia gozosa. Ninguno de nosotros va a decir, ay, qué lástima que tengo que ayudar a este hermano. No, debe ser una experiencia gozosa. Debe ser un regalo de parte de Dios el poder tener la posibilidad de satisfacer la necesidad de un hermano. También cuando satisfacemos necesidades los unos de los otros, Dios es glorificado porque estamos obedeciendo y lo estamos haciendo con alegría. En tercer lugar, debemos entender que cuando satisfacemos las necesidades de otros, debemos hacerlo regularmente. En el mundo vemos muchas cosas como estas, como que alguien se mueve, se conmueve, hacemos una colecta y nos vamos moviendo más por impulso que algo regular. Bueno, en la iglesia de Cristo no debería ser así. Siempre debemos estar atentos, siempre, constantemente, a las necesidades de nuestros hermanos. Es interesante que ustedes saben, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos habla de que cada primer día de la semana, Pablo le dice a los corintios, separen según lo que cada uno de ustedes haya prosperado. ¿Recuerdan ese texto? Generalmente lo usamos para enseñar, para hablar acerca de las ofrendas. Y está bien. Pero ¿saben para qué Pablo estaba recolectando en 1 Corintios capítulo 16? Para la necesidad de ¿quién? De los hermanos pobres en Jerusalén. Y le estaba diciendo con regularidad, cada primer día de la semana, separen según lo que Dios les haya prosperado, alegremente, para la necesidad de los santos. Interesante. Entonces no simplemente moverme por un impulso, sino estar en constante conciencia de que puede haber algún hermano que esté en necesidad y que yo puedo estar supliendo. Eso está diciendo la palabra de Dios. Bueno, uso de dones, el hecho de compartir nuestros bienes, pero en tercer lugar, el compañerismo
en el sufrimiento. Compañerismo en el sufrimiento. Y es hermoso esto. Saber que podemos acompañarnos unos a otros cuando sufrimos. Pablo considera su compañero desde el principio a los filipenses. Les dice que ellos estuvieron siempre al lado de Pablo, y es a ellos que les dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero en 1:29 les dice: porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Fíjense, acompáñenme en Filipenses 3:10. Estamos hablando del compañerismo en el sufrimiento. Filipenses 3:10, dice así. Bueno, Pablo estaba diciendo conocer a Cristo, amar a Cristo, lo tiene todo como pérdida. Y en el versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, en Él es Jesucristo, sino, versículo 9 estoy leyendo, la que es por la ley, no la que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Escuche bien, yo me puedo identificar con eso. Yo quiero conocer a Cristo, quiero amar más a Cristo y también experimentar el poder de su resurrección. Amén, yo quiero eso. Yo quiero estar experimentando, no solamente conocer a Cristo, sino poder experimentar el poder que actuó resucitándolo de entre los muertos para luchar contra mi pecado, para servir al pueblo de Dios mejor. Pero Pablo continúa y dice: y la participación de sus padecimientos. Pablo estaba buscando participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo había llevado a tal extremo esto de imitar a Cristo, que él quería participar de esos sufrimientos. A los colosenses les dice: yo voy a cumplir en mi cuerpo lo que falta a los padecimientos de Cristo para que ustedes sean presentados perfectos delante de Cristo. Esto significa de que el hecho de cuidarnos mutuamente, el hecho de vivir la coinonía, en ocasiones requiere sufrimiento. Y ya hemos aprendido de que requiere sufrimiento. Es de Cristo. Él nos amó a través del sacrificio. Él murió por nosotros. Así que podemos identificarnos con Cristo cuando el hecho de ocuparnos unos a otros también implica sufrir, implica sacrificio. Pero también necesitamos aprender no solamente a sufrir por la causa de Cristo, sino a sufrir con otros creyentes. Escuchen esto. En Hechos, capítulo 9, Pablo cuenta cómo él conoció al Señor. O mejor dicho, Lucas nos cuenta cómo Pablo conoció al Señor. Y en este relato dice que él estaba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia de Cristo, persiguiendo al que predicaba el Evangelio. Le resplandeció una luz del cielo y él quedó como ciego y escuchó una voz. Y esa voz le dice: Saulo, Saulo. ¿Qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia, a los cristianos. Pablo nos cuenta después de que él incluso estaba tratando de hacer blasfemar a las personas que confesaban a Cristo, pero él estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora, cuando persiguen a la iglesia de Cristo, Jesús dice: a mí me persiguen. Ellos son mi cuerpo. Este es mi pueblo. El que persigue a la iglesia, a mí me persigue. Ahora nosotros, imitando a Cristo, puedo decir que cuando el pueblo de Dios sufre, yo sufro con el pueblo de Dios. Pero solo cuando entiendo la verdadera coinonía, cuando realmente comprendo mi unión con Cristo, lo cual me une a mis hermanos, entiendo de que yo también puedo sufrir con otros creyentes, al lado de otros creyentes, acompañar a otros creyentes. ¿Y cómo puedo acompañar al hermano que sufre? Bueno, en primer lugar, puedo acompañarlo con oración ferviente. Oración ferviente. Los que son padres me van a entender. Cuando nuestros hijos se enferman y no sabemos lo que es y tenemos miedo de que sea grave, oramos. Pero no balbuceamos orando, ¿verdad? Oramos fervientemente. Señor, por favor, sanalos, dale sabiduría a los médicos. ¿Qué está pasando con su salud? Nos preocupamos, hay una preocupación genuina. ¿Saben por qué? Porque hay una relación de responsabilidad. Así de ferviente debe ser nuestras oraciones los unos por los otros cuando estamos sufriendo, como la de un padre por su hijo enfermo. Pero también sufrir
por el pecado. No solamente cuando hay un sufrimiento físico, sino cuando mi hermano, ya lo hemos tomado esto un poquito en la sesión anterior, pero también debemos, si hay verdadera coinonía, deberíamos sufrir, no alegrarnos, no chismosear, no hablar por atrás, sino realmente sufrir, acongojarnos cuando descubrimos que hay pecado en la vida de un hermano. Y orar y clamar y conversarlo con ese hermano y buscar la restauración y buscar exhortarlo y buscar edificarlo. Finalmente, hermanos, la coinonía implica compañerismo en el servicio. Compañerismo en el servicio. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Algunos decimos, uy, me encanta eso, me encanta esto de libertad. Pero me encanta como Pablo aclara, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. No usé la libertad para hacer lo que querés, no. Sino usá esa libertad para servirse por amor los unos a los otros. Y con esto es el último punto que vamos a ver respecto a la coinonía. El servicio es fundamental para la práctica bíblica de la coinonía. Siento que no puedo enseñarle a ninguno de ustedes lo que es el servicio y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo nos sirvieron los hermanos. En ocasiones nos toca estar sentados, en otras ocasiones nos toca estar sirviendo, pero todos han servido y sirven de alguna u otra manera en el cuerpo de Cristo. Pero definitivamente el compañerismo implica compartir. Pero compartir no solamente un tiempo particular, sino compartir lo mejor, es decir, nuestra propia vida. El servicio implica también dar de nuestro tiempo, dar de nuestros talentos, dar de nuestras energías para servirnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Si hablamos de servicio, el ejemplo más grande que tenemos es el Señor Jesucristo. Filipenses 2:7 nos dice que Él se humilló haciéndose siervo entre los hombres. Siervo entre los hombres. Mateo capítulo 20 nos dice que Él no vino a ser servido, Jesús no vino al mundo a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero si hay un texto que nos enseña acerca del servicio, es Juan capítulo 13, cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13. La Biblia nos dice cosas extraordinarias acá, no lo vamos a ver entero, pero dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, escuchen esto porque es una aclaración muy importante. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren, si había un momento para que el Señor Jesús pensara solamente en sí mismo, era este. De hecho, a la mañana siguiente va a entregar su vida. Él va a morir por el pecador, va a estar separado del Padre, va a cargar con el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Va a cargar con el pecado de su pueblo, de todos los siglos. Va a sufrir dolor físico y dolor espiritual. Así que, Señor, tómate un descanso. Sentate en la mesa y deja que te sirvamos. No fue lo que ocurrió. La Biblia dice que cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó, se preparó para servir. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús antes de entregar su vida por el pecador? Sirvió humildemente, sabiendo que iba a ser traicionado, sabiendo que la mañana siguiente iba a sufrir la cruz. Él lavó los pies de sus discípulos. Sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, decidió servir. No nos sirvió a pesar de su grandeza, nos sirvió por su grandeza y nos enseñó que entre nosotros no es el que está delante el mayor, el que sirve es el mayor entre nosotros. Eso dice la Biblia. El que quiera ser grande entre vosotros será el que más sirva.
La verdadera grandeza en el reino de Dios consiste en servirnos unos a otros. Para ser un servidor no se requiere de un don especial, se requiere de la actitud de siervo. Necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios para servir como Dios desea que lo hagamos. Necesitamos orar para que Dios nos dé un corazón de siervo, pero sobre todas las cosas, para ser un siervo se requiere que sea confiable y fiel. Sin embargo, el siervo también tiene desafíos, porque necesita saber que en ocasiones nadie le va a agradecer por lo que hizo, en ocasiones hasta va a recibir ingratitud, y el Señor en Lucas 17 dice, cuando ustedes hayan hecho lo que tenían que hacer, digan, siervos inútiles somos. Interesante, ¿verdad? No deberíamos esperar ninguna retribución en esta tierra. Sin embargo, en Lucas encontramos un misterioso versículo. Lucas 12:37. Yo se los leo. Cuando sirvo, entonces no tengo que esperar nada a cambio. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Escuche esto. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Leyó eso, hermano? ¿Leyó? ¿Escuchó lo que acabo de leer? Este texto es extraordinario. Si usted es un siervo fiel, usted va a experimentar lo mismo que sus discípulos en Juan 13. El Señor Jesucristo lo sentará a la mesa y Él se ceñirá y le servirá. Una locura. Porque Él sigue teniendo el corazón de un verdadero siervo. El Señor servirá a sus siervos fieles. Aquel que es infinitamente mayor servirá a los menores. Porque el servicio es el carácter eterno de Dios, nuestro Dios. Bueno, hermanos, yo quiero finalizar de esta manera. Hemos visto que en esta ocasión que el uso de nuestros dones es parte de la coinonía, que el sufrir juntos es parte de la coinonía, que satisfacer nuestras necesidades es parte de la coinonía, que servirnos unos a otros es parte de la coinonía. Pero saben, hermanos, nada de esto tendría sentido, nada de todo lo que acabamos de decir tiene sentido si aún estamos en nuestros delitos y pecados. Ningún sentido, nada de lo que acabamos de decir. Si aún no has arreglado tus cuentas con Dios, nada de lo que dijimos tiene sentido. Porque el problema más grande del hombre no son sus problemas personales, no es la economía, no es el nuevo gobierno, ni nada de eso. El problema más grande del hombre es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto hay un juicio, que van a tener que presentarse delante de Dios un día. Tu corazón sabe que vas a tener que encontrarte con Dios y eso deberías saberlo. Deberías pensar y buscar en tu corazón que eso es verdad. Un día vas a estar delante de Dios y tendrás que rendirle cuenta. Y la noticia más triste es que no estás listo. Esa es la noticia más triste. Porque Dios es santo y nosotros no. Y ese es el problema más grande del hombre. Si Él es santo y yo no soy santo, ese es un gran problema. Porque Dios va a juzgar con justicia. La Biblia dice una y otra vez que no va a dejar sin castigo al culpable. Una y otra vez, en todo el Antiguo Testamento, Dios es santo y no va a dejar sin castigo al culpable. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y está hablando de la muerte espiritual, está hablando del infierno. Así que, ¿qué esperanza hay para cualquiera que no haya arreglado sus cuentas con Dios? Bueno, la respuesta está en Jesucristo. Jesús murió en lugar del pecador para satisfacer la justicia de Dios, para borrar los pecados del mundo. Y Jesús está dispuesto a perdonar y salvar a cualquiera que venga en sus términos a Él. ¿Y cuáles son sus términos? Que usted se arrepienta y que crea en el Evangelio, que entregue por completo su vida a Cristo. Y cuando usted experimente una nueva vida en Cristo, usted realmente experimentará la preciosa experiencia de la coinonía bíblica. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tu palabra obre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.